Momento angular. La última expresión que nosotros vimos fue la relación. Vimos la relación entre la torca externa total de un sistema con su respectivo momento angular. Vimos lo siguiente. Esto, ya vimos la expresión que la suma de todas las torcas, perdón, esta letra es una tau, creo que no lo especifiqué, pero es la letra griega tau. La suma de todas las torcas externas es igual a la derivada del momento angular con respecto del tiempo. Esto nos dice lo siguiente. En un marco de referencia inercial, la tasa de cambio temporal del momento angular de un sistema de partículas alrededor de un punto fijo, o bien del centro de masa, es igual a la torque externa. Neta. Concluimos lo siguiente. Si la sumatoria de todas las torcas, no, la sumatoria de todas las torcas, es decir, la torque externa total, es igual a cero, entonces, ¿qué concluimos? Que el momento angular no cambia con el tiempo. Y eso se ve simplemente de analizar la ecuación que tenemos aquí, esta ecuación número 1. ¿Sí? Al momento de ver las torcas internas pueden ser diferentes de cero, pero al momento de sumar todas las torcas que involucran al sistema, esto me da la torca neta. Si esta torca neta resulta ser cero, entonces por esta ecuación 1 se concluye que el momento angular no cambia en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que L es constante. Y surge una ley de conservación muy importante, o de las más importantes, la mecánica. Esto quiere decir que el momento angular inicial siempre va a ser igual al momento angular final. Sin importar cómo lo mida, pero que lo mida respecto al mismo eje,
va a resultar que el momento angular inicial es igual al momento angular final. Entonces, esto implica la siguiente idea de conservación. Se implica lo siguiente. Conocemos como principio de conservación del momento angular, ¿no? Entonces, en palabras, lo que acabamos de decir es lo siguiente. Si la torca externa neta que actúa sobre un sistema es cero, su momento angular, y aquí pongan atención, vectorial total permanecerá constante. Pero aquí nos referimos al momento angular total del sistema, ¿sí? Puede ser que yo tenga un conjunto de partículas que estén girando en torno a un sistema. Cuando yo calcule el momento angular total, es decir, la suma de cada uno de los momentos angulares de cada una de las partículas que involucran el sistema, pueden ser diferentes en el tiempo. Pero cuando yo haga la suma, el momento angular total se va a conservar, ¿sí? Eso lo escribimos de esta forma. Pero bueno, este principio de conservación del momento angular es válido. Vamos a ponerlo aquí como una nota. Y en su momento lo van a ver. Obviamente nosotros no. Este principio es válido en el límite relativista o en el cuántico. Es decir, si me voy a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz, el momento angular se sigue conservando. O si me voy a una escala subatómica, es decir, donde las leyes de la mecánica cuántica son las que describen los diferentes sistemas, también el principio del momento angular, la conservación del momento angular, es aplicable. Pero bueno, esto es nota nada más. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora, todo tranquilo. Muy bien. De esa última parte, profe, no la entendí muy bien. La parte morada. Sí, Sí, o sea, yo tengo, la- simplemente estamos describiendo la ecuación. O sea, la ecuación, la relación que hay entre la torca y el momento angular es esta que está dada por esta expresión 1. Ahora, cuando hablamos de principios de conservación, normalmente nos referimos a conservación en el tiempo. Entonces, en esta expresión yo puedo analizar un caso. ¿Qué caso? En el caso donde la suma de todas las torcas que involucren el sistema sean cero. Pero si eso es cero en esta ecuación, esto implicaría que la derivada del momento angular es cero. Y recuerden,
¿Qué sucede cuando yo derivo algo y eso me da igual a 0? Que eso que estoy derivando es igual a una constante. Entonces, tal cual dice acá, si la torca externa neta que actúa sobre un sistema es 0, es decir, esta expresión es 0, quiere decir que esta derivada temporal del momento angular es igual a 0. Pero si una derivada es igual a 0 respecto a una variable, en este caso respecto al tiempo, quiere decir que esa expresión respecto al tiempo es una constante. Es decir, que no cambia en el tiempo. Pero, ojo, aquí dice, momento angular vectorial permanecerá constante. No estoy hablando de la cantidad escalar, estoy hablando de una cantidad vectorial. El momento angular, como lo definimos, es una cantidad vectorial. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, ya. ¿Seguro? Muy bien. ¿Los demás? Ok. Importante, o sea, tengan en mente que estamos hablando de una cantidad vectorial. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? Entonces, voy a escribir esto último que les dije respecto a que un sistema se compone de varias partículas. Entonces, veamos. Tener en cuenta lo siguiente. El momento angular de las partículas de un sistema puede cambiar a causa de torcas internas. Vamos a poner esto acá entre paréntesis. Como sucede con el momento lineal de una partícula que colisiona. A causa de fuerzas internas. Aquí, pero el momento angular total permanece constante. ¿Mm? Recuerden que el momento lineal o el momento angular son cantidades vectoriales. Yo se las puedo asignar como una propiedad a un sistema de distintas partículas. Tanto el momento lineal como el momento angular, bajo ciertas características, se va a conservar. Recuerden que el momento lineal, la conservación del momento lineal, nos ayuda a describir las colisiones de partículas. Pero yo tengo, por ejemplo, dos partículas por separado. Yo le puedo calcular el momento lineal a una partícula, vamos a llamarle A, y a una partícula B. Por separado van a ser 1000. Van a tener un valor, perdón, puede tener un valor diferente. Pero si el sistema es conservativo, el momento lineal se va a conservar antes y después de una colisión, porque el momento lineal se conserva. De la misma manera,
el momento angular o el momento relacionado al giro de una partícula o de un sistema de partículas, el momento angular total se va a conservar. Yo puedo calcular el momento angular de las partículas, de cada una de las partículas que involucran a un sistema. Y puede ser que por diversas causas, por ejemplo, como lo menciona acá, a causa de torcas internas, el momento angular de dichas partículas sea distinto, pero el momento digamos, en una primera medición, que le vamos a llamar inicial, y después hago otra medición, puede que esas partículas, esos momentos angulares internos, es decir, de cada una de las partículas cambien. Pero cuando yo haga la suma y yo haga la medición al final del total de cada una de las partículas involucradas, del total de cada uno de los momentos angulares involucrados, este va a ser igual. Aunque bueno, a nosotros nos interesa solamente sistemas de 2 o 3 cuerpos, pero en general eso sucede. ¿Sí? Esto es lo que nos quiere decir estas últimas 2 frases. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Recuerden que dijimos que lo que se conserva es el momento angular, pero que además es momento angular vectorial. ¿Qué quiere decir? Que en efecto, esta cantidad se conserva, pero es una cantidad vectorial. Quiere decir que cada una de las componentes del vector angular Lx, Ly y Lz se conservan. Entonces, esto que acabo de decir, ¿qué quiere decir? Sabemos momento angular es una cantidad vectorial. Entonces, Li igual a L final implica 3 ecuaciones. Una por cada componente. ¿Qué quiere decir? Que Lxi debe ser igual a Lxf, que Lyi debe ser igual a Lyf y que Lzi debe ser igual a Lzf. ¿Sí? Cada una de las coordenadas espaciales del momento angular tiene que ser iniciales, tiene que ser igual a cada una de las componentes respectivamente, es decir, x con x, y con y, z con z, tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con que el momento angular vectorial se conserva en el tiempo. Esto es, cualquier componente del momento angular será constante si la correspondiente componente de la torca es cero. ¿Sí?
Déjenme ver si alcanzo. Ajá, ahí se ve. Vean nuevamente esta expresión. Yo aquí en realidad tengo una igualdad vectorial, ¿verdad? Porque yo sé que la torca es una cantidad vectorial, yo sé que el momento angular es una cantidad vectorial. No importa que yo derive, aquí estoy derivando cada una de las componentes, la derivada del momento angular también va a ser una cantidad vectorial. Entonces, si nosotros, nuevamente leyendo esto, dice cualquier componente del momento angular será constante si la correspondiente componente de la torca es cero. Tiene que ser, porque esta ecuación lo que implicaría es lo siguiente. Bueno, no hay. Es decir, si esto es cero, entonces la derivada de Lx con respecto de t es igual a cero. La derivada con respecto de Ly con respecto de t es igual a cero. Y la derivada de la componente z del momento angular también va a ser cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque L está escrito de esta forma. Lx, Ly, Lz. ¿Sí? Y si yo calculo la derivada de un vector, en realidad estoy calculando las derivadas de cada una de esas componentes. Por eso decimos que esta ley de conservación implica tres ecuaciones. Y si yo analizo cada una de estas ecuaciones de forma independiente, ya dijimos que si yo derivo algo respecto a una cierta variable, en este caso respecto al tiempo, y eso me da cero, es porque esa expresión es igual a una constante. ¿Qué constante? No lo sé, pero es una constante. Puede ser cero, pero no necesariamente. Lo que sí es que tiene que ser una constante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, Sí. ¿por qué la suma de las torcas tiene que ser siempre igual a cero para, o sea, para este caso? Estamos analizando el caso en que la suma de las torcas sea cero. No es que siempre sea así, pero cuando sucede, se implica una ley de conservación. Es la ley de conservación que estamos estudiando ahorita. La ley de la conservación del momento angular. No ley, perdón, el principio de la conservación del momento angular. Ah, ok, gracias. Sí, muy bien. ¿Los demás? Ok, denme un segundito, voy a tomar agua. Muy bien. ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. Luego tenemos lo siguiente. Tenemos que en un sistema compuesto. Profe, podría bajar poquito para tomarle captura. Ah, claro. Yo pregunté. Listo, profe. En un sistema compuesto por un cuerpo rígido que gire con una rapidez angular
W alrededor de un eje, digamos el eje Z, por ejemplo, se implica que LZ es igual a IW, donde, recordarán, LZ es la componente del momento angular. Perdón, pues, la componente Z del momento angular en el eje de rotación. Y como sabemos, EI es la inercia rotacional del cuerpo. Entonces, pasa lo siguiente. Sí, sí, sí. No interviene ninguna torca externa, eta, LZ, permanece constante. Pero puede suceder, noten que es LZ igual a IW. Puede suceder que I inicial sea distinto de I final. Entonces, si el momento angular se conserva, pues una cantidad conservada, debe suceder que WI sea distinto de W final, de tal manera que LZI sea igual a LZ final. Esto implicaría que II por omega I sea igual a I final por omega final. Si el momento angular se conserva, y así es, y así sucede, no necesariamente cuando yo mida el momento de inercia rotacional o la inercia rotacional, un momento de inercia, tiene que ser el mismo que el momento de inercia del caso final. Pero si eso sucede y el momento angular se conserva, algo debe de cambiar. Algo debe de cambiar de tal manera que compense la conservación. Perdón, que compense la diferencia de los momentos de inercia respectivos. Pues puede suceder que en algún momento el momento rotacional cambie, eso va a hacer que la velocidad angular, la rapidez angular cambie, que también cambie el momento de inercia final, lo mismo el momento, perdón, lo mismo la rapidez angular, pero cuando yo haga el producto, va a suceder que son lo mismo. ¿Sí? Entonces, piensen en un sistema
en el cual, en algún momento de su giro, su rapidez angular o su velocidad angular, como le quieran llamar. Recuerden que en este momento no estamos pensando en la cantidad vectorial, sino en la magnitud nada más. Piensen en un sistema en el cual se conserva el momento angular, o hayan escuchado que el momento angular se conserva, pero que las velocidades angulares cambien. ¿Qué tipo de proceso, qué tipo de fenómeno piensan ustedes o les recuerda que eso suceda? Pues sería Mínimo algo el que no cambio, ¿sí? sería algo que no fuera un cuerpo rígido, ¿no? O cómo está el rollo. Creo que no se entiende mi pregunta. O sea, yo estoy Ah, analizando un sistema donde el momento angular se conserva. Se sabe, por ejemplo, y aquí me lo van a entender, se sabe, por ejemplo, que el movimiento de traslación de la Tierra, el momento angular en la dirección Z se conserva. Eso quiere decir que cuando yo haga mediciones del momento de inercia con la velocidad angular y haga este producto que está acá, y lo compare con el momento de inercia rotacional y la rapidez angular en otro punto de la órbita, tiene que ser el mismo. Pero es sabido que que hay una variación en las velocidades de traslación de la Tierra, ¿no? ¿Lo sabían? ok. Es porque pues la inercia varía porque tu distancia es distinta. Ujú. Pero el Ok, momento angular es el mismo. sí. Recuerden que hay un cambio en las velocidades respecto de la cercanía que tengamos o no con la, con el Sol, ¿no? Estos puntos que le llamamos el perihelio y el afelio, en esos puntos las velocidades cambian, pero el momento angular se conserva. Entonces el momento angular explica por el momento angular, la conservación del momento angular nos explica ese cambio en las velocidades. Está padre, ¿no? Bueno, yo digo que está padre. Pueden buscarlo, pueden googlearlo. Pero, por ejemplo, la conservación del momento angular, un ejemplo muy, muy, muy ilustrativo de la conservación del momento angular es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. En general, cualquier planeta orbitando una estrella cumple con esta conservación. Dime, Luis Mario. Esa, eso es lo que explica una de las leyes de Kepler, ¿no? La segunda, creo. ¿Ok? Exacto. ¿Sí? Muy bien. Ya poco a poco va tomando esto sabor, creo. Muy bien. Ok. Entonces, pues esta expresión es válida no solo en la rotación alrededor de un eje fijo, sino también a un eje cruce mm, que cruce el centro de masa.
de un sistema que se mueva. Algunos fenómenos, perdón, algunos procesos donde esta conservación se aplique va desde el mundo subatómico hasta, digamos, el movimiento de acróbatas, clavadistas. El que a mí más me impresiona es el de bailarines o bailarines de ballet. Si no han ido a un recital de ballet, de verdad vayan. Es increíble ver cómo estas personas aplican la física así, diestra y siniestra. Así como la contracción de estrellas se queda sin combustible y la conservación, perdón, condensación condensación de la galaxia. Básicamente, me gustaría que entendieran el momento angular de la siguiente manera. Todo lo que involucre un giro tiene que ver con momento angular. Cualquier objeto que esté girando en torno a un eje o a un propio eje que pase por el mismo, pero que pase por su centro de masa, en ese momento pensamos en momento angular. Y vamos a pensar en la conservación del momento angular. Piensen, nosotros vimos que el momento de inercia está relacionado con la masa del objeto y la distancia respecto a un eje de giro, ¿no? Mayor es el eje de giro, mayor el momento de inercia, ¿verdad? Noten que el momento angular aquí es igual a I por W, donde W es la rapidez angular o velocidad angular. En este caso, rapidez angular. Ahora piensen en un bailarín de ballet. ¿En qué momento gira más rápido? ¿O qué tiene que hacer el bailarín para girar más rápido o para girar más lento? ¿Qué sucede? Piénsenlo. ¿Puede repetir? Nosotros sabemos que el momento de inercia es proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre un objeto que está girando y el eje de giro, ¿no? Quiere decir que entre más amplio es el eje, mayor es la inercia rotacional. Hasta ahí vamos. Ahora, el momento angular es igual al producto del momento de inercia por la rapidez angular. Si el momento angular se conserva y el momento de inercia decrece, entonces la rapidez tiene que aumentar, angular. Si el momento de inercia aumenta, la rapidez angular decrece. De tal manera que la cantidad de momento angular se conserve. Ahora piensen en el movimiento de un bailarín que está girando. ¿En qué momento gira más rápido y en qué momento gira más lento? ¿Se lo imaginan? Pues cuando estira los brazos
va más lento. Y Y cuando cuando sale se chiquito, contrae, va más rápido. pero el momento angular es el mismo. Sí. Es el mismo principio para los clavadistas o estos vatos de básquetbol, ¿no? Pareciera que no están girando como tal, pero uno gira más rápido cuando el eje es menor, ¿no? No tengo idea si llevan clases de física o no las personas que se dedican a esto. Yo me imagino que sí, ¿no? Pero, digamos, ellos lo viven de forma totalmente experimental. Bueno, se me hace algo bien, bien, bien padre, la verdad. La primera vez que lo vi, yo me acuerdo que fue así como de, wow, ¿no? Obviamente no nos la pasamos investigando sobre la aplicación, ¿no? Hay gente que lo hace, ¿no? Sobre todo los beisbolistas. Esas personas le invierten una cantidad grosera de dinero a la investigación para mejorar el desempeño de sus deportistas. Y ahí tiene que ver mucho análisis de este tipo de cantidades. Es bien interesante, muy interesante. Pero bueno, como a otros nos interesa, bueno, a ustedes les interesa estudiar el movimiento de galaxias, y como sabemos que el movimiento de galaxias o de cualquier sistema planetario, pues es un movimiento de rotación o de traslación en torno a algo, en realidad este es un giro, pues todo el tiempo estamos estudiando momento angular, ¿no? He ahí la importancia de entender el momento angular. ¿Sí? O sea, Va, ya terminamos el semestre, profe. básicamente. Nada. Pero es muy fuerte el concepto de momento angular. Muy bien. Ahora vamos a hablar, a ver esto que se conoce como estabilidad de objetos en rotación. Recordemos las siguientes figuras. Teníamos, por ejemplo, el siguiente diagramita. Tengo una fuerza perpendicular a un movimiento. Por aquí tengo el vector asociado al momento lineal. Tengo una partícula m. Entonces, sí, la partícula, recuerden que la dirección del momento lineal es la dirección de desplazamiento. Entonces, si yo tengo una partícula que se está moviendo con un cierto momento lineal y yo aplico una fuerza, recuerden que la fuerza la definimos como la derivada del momento lineal, ¿verdad? Quiere decir que una fuerza aplicada sobre un objeto de masa m va a hacer que el momento lineal cambie. Entonces, aquí, ilustrativamente, lo que va a suceder es que mi momento lineal va a cambiar bajo una cierta variación. Lo que va a suceder es que ahora mi momento lineal va a ser este es P más la variación del momento lineal, y la variación del momento lineal pues, va a estar dada por esta flechita, delta P. Lo vimos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo siguiente. Un objeto que se desplaza híjole, gente, ya tengo mucha hambre. Se desplaza, un objeto que se desplaza con momento lineal
igual a MB, presenta estabilidad direccional. Y analicemos esto. Una fuerza de deflexión digamos esta F, una fuerza de deflexión da el impulso correspondiente a un incremento lateral del momento. Perdón, momento, es decir, este delta P, P perpendicular. Y entonces, la dirección del movimiento cambia, ¿sí? O sea, este P, este momento lineal, asociado a esta partícula, acá hay una partícula, ¿no? Se está moviendo esto. Pero debido a esta fuerza que interactúa de manera perpendicular, lo que hace es deflectar a la partícula, es decir, moverla, cambiarle su dirección, ¿no? ¿Qué tanto la cambia? Pues haciendo que varíe un poco el momento lineal, ¿no? Le imprime otra componente al momento lineal y entonces va en esta dirección. Esta dirección hace un ángulo θ. Entonces, yo puedo ver que θ sería igual a la tangente inversa de delta P perpendicular, la magnitud, solamente la magnitud, ¿no? Ya sin la línea de vector. No puedo dividir vectores, ¿no? Entre la magnitud de P, bueno, la tangente inversa de todo de ese cociente va a ser igual al valor de ese ángulo. Entonces, esto nos concluye que entre más grande sea el valor de P, menor será el valor de θ. ¿Sí se entiende la expresión? ¿Se entiende de dónde sale? ¿Los demás? Ok, va. Y se entiende, ¿verdad? La tangente conforme el ángulo se acerca a cero, es porque el cociente, perdón, es porque el valor de esa tangente se hace cero. Entonces quiere decir, a mayor velocidad, menor va a cambiar de dirección el objeto, ¿no? Entonces, esta fuerza de deflexión, perdón, desviará menos
un objeto que tenga un momento lineal grande. Que uno que tenga momento lineal pequeño. Recuerden, hablo del momento lineal, no de la velocidad. Si bien es cierto que el momento lineal está ligado a la velocidad, ya sea en magnitud o en vector, hablo del momento lineal. Porque ustedes podrían pensar en un ejemplo sencillo, ¿no? Piensen en un ciclista que va a una cierta velocidad, no sé, 40 kilómetros por hora, y yo lo empujo, pues va a cambiar bastante su dirección, ¿no? Pero porque estoy pensando en la velocidad. Si pienso, por ejemplo, en un ciclista bastante robusto, pues va a ser más difícil, porque el momento lineal es mucho mayor, ¿sí? Hablo del momento lineal o hablamos del momento lineal, no únicamente de la velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Para mí, por ejemplo, el ejemplo claro es, no sé, pienso en dos jugadores de fútbol corriendo tras la pelota y uno va a una velocidad, digamos, relativamente grande y llega una persona más o menos robustona, musculosa y lo empuja y sale volando, pero gacho, ¿no? Pero si bien iba a una velocidad considerable, su momento lineal no era tan grande comparado con la fuerza de empuje, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta el valor de la masa. Y es más o menos lo que se espera, ¿no? Porque estamos hablando de un objeto muy, muy masivo. No necesariamente un momento lineal grande implica una velocidad grande. Tenemos ahí que considerar también el valor de la masa. ¿Sí? Bueno, esta, esta revisión del momento lineal nos sirve para hacer la analogía con el momento angular. ¿Puedo moverle? Avanzar, perdón. Ok. Va. Entonces, análogamente, analo- análogamente, espérense, ¿sí, verdad? Análogamente, sí. El momento angular le da a un objeto estabilidad rotacional. ¿No? ¿De qué manera? Nuevamente vamos a hacer el mismo diagrama. Una torca que es perpendicular. Tengo algo, un objeto. Va girando. Tiene un cierto momento angular. Vamos a pensar en esta dirección.
¿sí? Y a causa de la torca, va, pensando que no es cero, obviamente, ¿no? Va a pensar, va a generar un cambio en el momento angular. Delta L. ¿Sí? Mi nuevo vector. Entonces, nuevamente acá hay un ángulo teta y escribimos lo siguiente. Un objeto que gira un objeto que gira rápidamente tiene cierto momento angular L. ¿No? Una torca perpendicular a L cambia en un ángulo teta igual a la tangente inversa de delta L perpendicular sobre L. Magnitud, ¿no? Una torca esta, perpendicular a L, cambia en un ángulo teta igual a esto. La dirección que cambia, pues la dirección de L. Entonces, si yo analizo esta expresión, concluimos lo siguiente. Bueno, perdón. Y por tanto, su eje de rotación. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Mm? Si la magnitud de L vector, así, es lo suficientemente grande, ¿no? La torca no modificará considerablemente su dirección. ¿Mm? Perdón, mover la dirección del objeto. Entonces se concluye lo siguiente. Cuando a un objeto se le imprime, se le imparte, bueno, sí, se le impone un momento angular rotacional alrededor de un eje de simetría
se estabiliza su orientación. Mayor es el momento angular, mayor va a ser su estabilidad respecto a una dirección. Piensen en un objeto que está girando o que gire y que mantenga su dirección. O un ejemplo que nos hable de esto. Por ejemplo, un ciclista, una bicicleta. Si yo le imprimo el suficiente momento angular, incluso sin un ciclista puede andar un determinado tiempo, que si le imprimo poco momento angular, es decir, poco giro a las ruedas. Ninguna fuerza externa y por lo tanto alguna generación de torca va a hacer que cambie la dirección. Por eso es que cuando andamos una bicicleta, la bicicleta se equilibra. En cambio, cuando no está girando, se cae. Pero eso ya lo sabemos desde niños, ¿no? El fundamento físico, ¿no? Y tiene que ver con el momento angular. Piensen también, bueno, no sé si les guste. Ah, sí, ¿vas a decir algo, Darina? ¿Por qué dice que se estabiliza? Por el momento angular. Exacto, o sea, es lo que estamos viendo acá. La torca lo que hace es cambiar la dirección del momento angular, ¿no? Pero nosotros vimos en esta ecuación de acá que si eh, la, el momento angular en magnitud es muchísimo mayor que el cambio que le pueda asignar una torca, de tal manera que cambie la orientación, entonces ese ángulo va a ser muy pequeñito. Entonces, mayor el momento angular, menor una torca externa va a hacer que cambie esa dirección. Entonces, pensamos, por ejemplo, es eso, el movimiento de rotación hace que la orientación del objeto se estabilice, perdón, el momento angular, un momento angular suficientemente grande hace que la orientación del objeto, del cual se le imprimió el momento angular, no cambie debido a torcas externas. Claro que si el momento angular es pequeño en comparación con la torca, pues este va a cambiar su dirección a diestra y siniestra, ¿no? Una bicicleta tan valiente que no gira adecuadamente tiende a irse por hacer una especie como de zigzag, ¿no? Entonces no se orienta a la dirección, no mantiene un eje fijo. En cambio, si yo voy a una suficiente velocidad, es decir, pensando con un suficiente momento angular, un momento angular grande, la bicicleta se estabiliza. ¿O no? O sea, Sí, en este caso, profe, la torque aplicada sería nuestro peso, o sea, el peso de la persona, de la bici en sí, Los factores y externos, exacto. sí, o sea, y la distancia sería la distancia del centro de masa, ¿no? La distancia, ¿a qué distancia te refieres? O sea, me refiero cuando calculas la torca, R cruz F. Ajá, O sea, la fuerza pues sería el peso de nosotros y la distancia sería viéndolo desde el plano horizontal, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y Sí, 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 sí. entonces, en ese caso, pues si la bici no está en movimiento, la torca sería mayor al momento angular. Aunque lo que no sé es que sí sería momento angular o no sería momento lineal. Angular porque estamos pensando en las llantas que giran, ¿no? Ah, ok, ok. Ya, ya. Sí, 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 o sea, estamos analizando la rotación. Si tú analizas la traslación de la bicicleta, sí es un momento lineal, pero piensa que está girando las ruedas. Sí, sí. O sea, si piensa, por ejemplo, cuando lo que hacemos nosotros cuando se nos poncha una llanta y queremos cambiar la llanta.
Entonces la empiezo yo a rodar, pero si la rodo o su velocidad decrece, pues la llanta tiende a tambalearse y finalmente caer, ¿no? Entonces las torcas externas debido al pavimento, a que no hay tanta velocidad, o todas las torcas generadas desde fuera del sistema, van a hacer que esta se caiga, ¿no? Pero en general se tambalea, no se orienta su dirección, no mantiene una dirección fija. Esto es lo que sucede, ¿no? Otro ejemplo sería el de un balón de fútbol americano. A los que les gusta el fútbol americano. Si yo el balón, bueno, suponiendo que soy coreback, ¿no? Lo lanzo, pero no le imprimí el suficiente momento angular, es decir, no lo puse a girar como es debido, el balón lo que va a hacer es moverse en todas partes, en un movimiento totalmente errático. En cambio, si se le da el suficiente giro, suficiente momento angular, la dirección del balón, la orientación del balón no cambia. Y por eso es que estas personas pueden hacer pases tremendos y con una exactitud bárbara, ¿no? No es que debido al momento angular lo puedan hacer, ¿no? Hay que tener talento para poder hacerlo. Si no, todos los físicos podríamos jugar fútbol americano, ¿no? Pero momento angular lo, este, lo explica este fenómeno. Ya no hay tambaleo y el objeto se orienta y se estabiliza. Evidentemente, hay otros factores, ¿no? La resistencia del aire, la fricción con el aire, etcétera. La gravedad y todo eso va cambiando, ¿no? Pero suponiendo que el movimiento es paralelo, la dirección de giro es paralela al movimiento del, del balón, digamos, puntualmente se va estabilizando la dirección del balón. Pero eso lo explica el momento angular. ¿Sí? Está padre, ¿no? Bueno, yo digo. Está perrón, profe. Va. Bueno, hasta ahí la dejamos. Eh, Tenía pensado dejarles tarea, pero no, ahorita está bien. Bueno, hasta aquí llegamos a la parte de momento angular. Déjenme ver si todavía nos falta ver algo más antes de pasar a gravitación. Pero les había comentado que vamos a ver un repaso de geometría analítica y lo de las cónicas. Y eso vamos a verlo la siguiente semana, ¿va? Ni modo, nos retrasamos una semana. ¿Alguna duda, algún comentario? Ah, no sean malitos, pueden prender su cámara para tomar mi foto. Los que puedan, los que puedan. Profe, ¿Sí? entonces ¿Quién me la pregunta? Ah, sí. tuerca en la bici es como la bici queriéndose ir para un lado. Exacto, exacto, exacto. Entonces, cuando nosotros estamos recientemente aprendiendo, pues nos caemos, ¿no? Porque no imprimimos el suficiente giro, o el giro, perdón, suficiente para que se estabilice. Por eso es que cuando vamos despacito, despacito, o sea, no sé, por ejemplo, no sé si ustedes anden en bici, pero a mí me pasa, por ejemplo, en las subidas, cuando son muy pronunciadas, corro riesgo de caerme, ¿no? Diferente de que cuando voy muy rápido, aunque vaya bien una subida, ¿no? No tiene que ver con la dificultad, sino con la rapidez del giro, en general con el momento angular. Bueno, subida.
Va, entonces, pues ya nos vemos el martes. No sé en qué horario nos vayamos a ver. O sea, en principio es a las 4, pero como les digo, van a cambiar los horarios. No tengo idea si les vayan a quitar el receso. Ojalá que no. Eh, y pues ya. Entonces, pues si yo sé algo, pues se los hago saber a través del grupo, ¿va? Va, profe. En un ratito más Ah. subo el video al canal y les confirmo, ¿no? Ok, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Va, va. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, Nos profe. vemos. Buen fin de semana. Dale, cuídense. Dale, profe, se cuida.